¿Alguna vez ha sentido que algo o alguien a su alrededor es demasiado extraño? ¿Que ni siquiera parecen una persona normal? No hablo de monstruos o criaturas fantásticas, hablo de esa persona que parece demasiado fría, el colega que repite clichés como un robot, ese familiar que aún sonriendo tiene los ojos vacíos, como si detrás de la máscara no hubiera nadie. ¿Y si esto no fuera solo una impresión? En el siglo XIX, un manuscrito secreto fue enterrado porque revelaba una verdad inquietante. No todos los que caminan entre nosotros tienen alma. No por maldad, no por destino, sino porque su evolución espiritual se detuvo. Son cascarones vacíos, cuerpos sin luz. Lo peor, están en todas partes. Y usted ya lo ha sentido. Elena Blavatsky, la mujer más odiada y amada del ocultismo, llamó a estos seres hombres máquina. La élite de la época quemó sus textos. La Iglesia la llamó hereje porque esta verdad destruye la mayor ilusión de la humanidad, que todos somos iguales por dentro. Pero hoy, en un mundo de relaciones superficiales y multitudes siguiendo tendencias como zombies, ¿podría ese manuscrito haber tenido razón? Quédese aquí, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que cree sobre la realidad y tal vez sobre usted mismo. Nacida en 1831 en la Rusia imperial, Blavatsky no era una mujer común, especialmente para los estándares de su tiempo. Desde muy joven desafió todo: la educación tradicional, los roles sociales impuestos a las mujeres y, lo más importante, los límites entre el mundo visible y el invisible. A los 17 años dejó atrás una vida cómoda y comenzó un viaje que la llevaría a rincones olvidados del planeta, Egipto, Tíbet, India, en busca de un conocimiento que sabía que existía pero que estaba oculto a los ojos del hombre común. Blavatsky entró en contacto con unos maestros de culto conocidos como los Mahatmas, seres que ya habían trascendido los límites de la vida ordinaria y que guiaban a los buscadores de la verdad. Bajo su guía, Blavatsky recopiló y sistematizó una serie de enseñanzas ancestrales, dando origen a un movimiento que llamó Teosofía, literalmente sabiduría divina. En 1875, en Nueva York, fundó la Sociedad Teosófica, cuya misión era audaz y para muchos amenazante: promover la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo o color. Fomentar el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencias, e investigar los poderes latentes en los seres humanos y los misterios del universo. Pero ella fue más allá de las bellas palabras. Sus libros, especialmente La Doctrina Secreta, son tratados monumentales que se sumergen en cosmogonías antiguas, anatomías ocultas del ser humano y realidades espirituales que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha que existen. Y es precisamente en este océano de conocimiento donde emerge la noción inquietante de que no todos los seres humanos están espiritualmente completos, de que hay entre nosotros quienes funcionan como cuerpos animados solo por la vida física e instintiva, sin un alma individualizada verdadera. Blavatsky desafió no solo a la ciencia materialista emergente, sino también al dogmatismo religioso, proponiendo una visión del ser humano como un proceso en evolución, no como una entidad fija. Y fue precisamente esta visión la que permitió la posibilidad de que algunos aún no hubieran completado este proceso, viviendo así una existencia incompleta. Blavatsky fue perseguida, calumniada, tildada de mentirosa, pero nunca retrocedió. Murió en 1891 en Londres, sin riquezas, sin glorias mundanas, pero dejando un legado que hasta hoy despierta tanta fascinación como incomodidad. Una época de contrastes brutales.
Para comprender la profundidad del shock que representó este manuscrito, es necesario sumergirse en el escenario del siglo XIX, una época de contrastes brutales. El mundo se veía dividido entre la arrogancia de la ciencia moderna y la resistencia desesperada de las tradiciones espirituales. Era la era de la revolución industrial, la electricidad, los trenes, el telégrafo. Todo parecía anunciar la victoria definitiva de la razón materialista sobre el misticismo del pasado. La ciencia comenzaba a desvelar las leyes que gobernaban la materia, mientras la religión, acorralada, intentaba mantener su poder a través del miedo y la ortodoxia. El espíritu humano, confuso y dividido, era bombardeado por dos mensajes opuestos. Por un lado, la promesa del progreso técnico, por el otro, el peso de la culpa y la fe ciega. En este ambiente de extremos, Elena Blavatsky se atrevió a sacar a la luz un conocimiento que ninguna de las dos fuerzas dominantes quería enfrentar. La ciencia se mofaba de todo lo que oliera a espiritualidad. La Iglesia no quería competencia en el reino del alma. Cuando Blavatsky publicó obras como Isis sin velo, 1877, y La doctrina secreta, 1888, atrajo inmediatamente tanto la atención como el odio. No era solo el contenido místico lo que molestaba. Era el hecho de que ella reivindicaba una tradición oculta mucho más antigua que el cristianismo, más profunda que cualquier filosofía moderna, capaz de explicar el origen de la vida, el alma y el universo con una complejidad que incomodaba tanto a sacerdotes como a científicos, hombres sin alma. Ciertos manuscritos que circulaban dentro de la sociedad teosófica se consideraban para iniciados, nunca destinados al público general. Se sabía que revelar estas ideas sin la preparación adecuada podía causar pánico, fanatismo o, peor aún, manipulación, con grupos usando el concepto de seres sin alma para justificar prejuicios y atrocidades. Además, el propio término hombres sin alma hería un concepto que la nueva sociedad occidental empezaba a idolatrar: la igualdad absoluta. Era inaceptable, en un mundo que pretendía evolucionar hacia una democracia planetaria, admitir que entre los hombres existía una diferencia espiritual esencial. Así, con el tiempo, el manuscrito fue olvidado. Ahora, más de un siglo después, mientras la humanidad se ahoga en el materialismo, el vacío existencial y la alienación espiritual, estas verdades ancestrales están comenzando a resurgir silenciosamente. Cuando Blavatsky habla de hombres sin alma, no se refiere a monstruos, criaturas deformes o demonios en el sentido popular. Habla de gente común, personas que usted se encuentra todos los días en el mercado, en la escuela, en la política, en la televisión. Personas que exteriormente son indistinguibles de cualquier otra, pero que interiormente son capullos vacíos. El verdadero alma. Un cuerpo humano que funciona perfectamente, respira, habla, trabaja, incluso ama a cierto nivel, pero que no porta la chispa espiritual consciente. Lo que anima a estos cuerpos no es un alma individualizada inmortal, sino solo un principio vital básico. Lo que en teosofía se llama prana, la energía vital que también anima a plantas y animales. Según Blavatsky, el verdadero alma, el yo superior inmortal, no nace junto con el cuerpo físico. Es algo que se desarrolla lentamente a lo largo de múltiples existencias. Es el resultado de un complejo proceso llamado individualización espiritual. Y no todos, dice ella, han alcanzado ese punto. Algunos seres humanos actuales son, de hecho, remanentes de etapas anteriores de la evolución espiritual. Funcionan casi por repetición, siguiendo rutinas, obedeciendo impulsos sociales, imitando comportamientos, pero no poseen una profunda conciencia individual.
no se cuestionan. No se conectan verdaderamente con el sentido mayor de la vida. No aspiran a nada más allá de la supervivencia física y el placer inmediato. Estos hombres sin alma no son malos en el sentido tradicional, no son necesariamente criminales o monstruosos. En muchos casos son correctos, educados, incluso agradables. La diferencia es más sutil, pero absolutamente fundamental. No tienen un centro espiritual propio. Blavatsky lo describe casi quirúrgicamente. Son como maniquíes animados. Sus sentimientos son reflejos condicionados. Sus opiniones son repeticiones de su entorno. Su vida interior es superficial, moldeada solo por las circunstancias externas. Nada original o trascendental nace de ellos. Y aquí reside el aspecto más inquietante. Ellos no saben que son así. Para ellos, su existencia limitada es normal. No echan de menos algo más porque nunca han experimentado la plenitud del alma consciente. Para aquellos que tienen ojos para ver, esta diferencia es devastadora y a la vez difícil de expresar. Es esa extraña sensación de vacío que percibe al hablar con ciertas personas. Esa impresión de que, por muy amables que parezcan, falta algo esencial que simplemente no está. La visión de Blavatsky no es de condena, sino de diagnóstico. Para ella, la evolución espiritual es un proceso largo y no todos están en la misma etapa. Los capullos vacíos son, en cierto sentido, semillas dormidas. Algunas nunca germinarán. Otras podrían algún día despertar a la conciencia superior, pero hasta entonces continúan viviendo, actuando, multiplicándose sin darse cuenta de que carecen de aquello que hace a un ser verdaderamente humano, el alma viva y consciente de sí misma, conectada con lo divino. Este concepto, si se toma en serio, cambia todo, redefine la forma en que miramos el mundo. Explica con una honestidad brutal por qué a veces sentimos una soledad tan profunda aun estando rodeados de multitudes y por qué entre tantos hay tan pocos que brillan realmente con luz propia. Si realmente queremos entender de dónde vienen los llamados hombres sin alma, necesitamos comprender una de las claves más poderosas y menos comprendidas del pensamiento de Blavatsky: el concepto de las razas raíz. Olvídese de todo lo que aprendió sobre evolución en los libros de historia tradicionales. Para Blavatsky y para las antiguas tradiciones esotéricas que ella revivió, la humanidad no es simplemente el producto de una evolución biológica lineal. Los seres humanos no surgieron meramente por adaptaciones físicas al azar al entorno. La verdadera evolución es espiritual y se produce en grandes ciclos que se desarrollan a lo largo de eras que abarcan millones de años. Desarrollo espiritual. Estos ciclos se llaman razas raíz. Cada raza raíz representa una etapa de desarrollo de la conciencia humana. No todas las razas raíz tuvieron cuerpos físicos como el nuestro. En las primeras edades de la humanidad, los cuerpos no eran densos, sólidos y materiales como ahora. Eran casi como nubes de energía condensada o luz, difíciles de imaginar con nuestra mente actual tan acostumbrada al mundo material. Estos seres primordiales existían en dimensiones de materia más ligera, donde la conciencia tenía más libertad y menos limitaciones físicas. Solo a lo largo de inmensos periodos de tiempo, estos cuerpos se hicieron cada vez más densos, más físicos, hasta llegar a la forma sólida que conocemos hoy. Blavatsky describe que actualmente vivimos en la quinta raza raíz, llamada Arya, la civilización dominante de hoy. Pero antes que nosotros vinieron otras. La primera raza raíz, puramente etérea, más energía que materia. La segunda, semimaterial, pero aún muy diferente de los cuerpos densos actuales.
La tercera, conocida como la lemuriana, ya poseía cuerpos físicos. Fue en este punto donde el espíritu comenzó a infiltrarse más firmemente en la materia. La cuarta raza raíz, los atlantes, desarrollaron un inmenso poder material y mental, pero cayeron en la corrupción y fueron destruidos. Ahora nosotros, la quinta, llevamos en nuestros genes y en nuestros espíritus herencias de todas esas eras anteriores. Según Blavatsky, no todos siguieron el ritmo de la evolución espiritual. Algunos individuos o grupos pueden ser, de alguna manera, remanentes, rezagados de etapas anteriores, capullos de humanidad que aún no han completado el salto de conciencia que otros sí han dado. Estos retrasos evolutivos explican por qué, dentro de la misma humanidad aparente, encontramos diferencias espirituales tan abismales. No se trata solo de cultura, educación o genética. Se trata de niveles de desarrollo interno que varían inmensamente. Dentro de esta perspectiva, los hombres sin alma serían aquellos que aún no han completado el proceso de individualización iniciado en razas anteriores. Tienen cuerpos modernos, viven en ciudades modernas, usan tecnología moderna, pero internamente aún vibran en frecuencias muy antiguas, muy básicas. Piense en un gran río que se divide en varias ramas. Algunas ramas fluyen vigorosamente hacia el mar, otras se quedan atascadas en pantanos y eventualmente se evaporan. La evolución espiritual humana es muy parecida. No todos llegan al destino. Y la parte más inquietante, según Blavatsky, el tiempo para completar este viaje no es infinito. Cada ciclo ofrece oportunidades limitadas. Aquellos que no desarrollan su alma a lo largo de las eras pueden ser finalmente descartados como formas estériles, incapaces de seguir adelante. No es un castigo. Es simplemente la ley de la vida en acción. Lo que no evoluciona muere en el plano físico y también en el espiritual. Este es el fundamento de la idea de las razas raíz, una visión grandiosa y brutalmente honesta de la humanidad como un campo de batalla espiritual donde pocos despiertan a la llamada del alma y muchos permanecen atrapados en los engranajes de la materia. Cuando se habla del alma, muchas personas la imaginan como un derecho automático, algo que simplemente viene con el paquete de nacer humano. Desde la infancia se nos enseña que todo el mundo tiene alma, como una herencia garantizada dada por Dios en el momento del primer aliento de vida. Pero el alma no es un regalo que simplemente recibimos. El alma es un privilegio y más que eso, es una conquista. Según la visión teosófica, ser humano en el sentido biológico no es lo mismo que ser humano en el sentido espiritual. Nacer con un cuerpo humano solo nos da la oportunidad de desarrollar un alma consciente. Pero esa oportunidad debe ser aprovechada, debe ser trabajada, como una semilla que debe ser cultivada con paciencia para florecer. De lo contrario, puede que simplemente nunca germine. Para Blavatsky, el alma verdadera individualizada, aquella que es eterna, autoconsciente y capaz de conexión directa con lo divino, solo nace a través de un proceso que involucra numerosas encarnaciones. Cada vida trae lecciones, pruebas, momentos de elección. En cada una el ser humano es puesto a prueba. ¿Seguirá solo sus impulsos instintivos atrapado en el mundo material? ¿O buscará algo más allá, algo que trascienda lo inmediato? La formación del alma no sucede en un momento de éxtasis repentino o por un simple acto de fe. Se forja vida tras vida, a través de elecciones, de renuncias, de dolor y amor, de la sed de un significado más profundo. Aquellos que ignoran esta búsqueda, que viven solo para los placeres fugaces o la supervivencia ciega, pueden pasar existencia tras existencia sin nunca despertar
a la verdadera conciencia espiritual. Para ellos, el cuerpo vive, la mente piensa, pero el alma, esa chispa viva, permanece dormida o nunca se forma completamente. En una sociedad cada vez más materialista, donde los valores son moldeados por el consumo, por la imagen, por la inmediatez, ¿cuántos están realmente cultivando el alma? ¿Cuántos aún ven la vida como un campo de entrenamiento para algo mucho mayor que el éxito externo? ¿Cuántos recuerdan que existir es más que respirar, es despertar, iluminarse, vivir con propósito? El alma es rara y preciosa. Y tal vez esta rareza explique por qué a veces sentimos una conexión instantánea y profunda con pocas personas a lo largo de la vida. Como si se reconocieran silenciosamente aquellos que también se han ganado el derecho de ser llamados verdaderos seres humanos. Si aceptar que el alma es una conquista espiritual y no un atributo automático ya es un shock, enfrentarse a la idea de que hay seres humanos viviendo sin alma es aún más desafiante. ¿Quiénes son estas personas? La apariencia física no revela nada. La cultura, la inteligencia, las habilidades sociales. Nada de esto lo delata. Una persona puede ser brillante en su trabajo, amable con sus amigos, seductora en su discurso, y aún así estar vacía interiormente de conciencia superior. Lo que a estos individuos les falta no es inteligencia o capacidad emocional superficial, es profundidad. Es esa luz interior que solo existe en aquellos que han comenzado a despertar a dimensiones superiores del ser. Estos cascarones vacíos viven guiados por instintos, por las tendencias del entorno, por las convenciones sociales. Sus emociones son reactivas, condicionadas. Sus elecciones son automáticas, basadas en el placer inmediato o la supervivencia. Incluso cuando parecen altruistas o justos, a menudo lo hacen meramente por conveniencia social, imitación o deseo de aceptación, no por una verdadera conexión con algo mayor. Ellos mismos no perciben su condición. Para ellos, su vida está completa. No extrañan algo trascendente porque nunca han experimentado lo que sería vivir en contacto consciente con el alma. Están satisfechos con los placeres mundanos, con la búsqueda incesante de seguridad, estatus o gratificación sensorial. Y así continúan ciclando encarnación tras encarnación, atrapados en una existencia puramente biológica. La ausencia de un alma plena no significa necesariamente perversidad. Muchos son meramente indiferentes, superficiales, incapaces de verdadera compasión o de vislumbrar realidades espirituales. Otros, en ciertos casos, pueden de hecho, debido a la falta de conciencia superior, ser fácilmente manipulados hacia acciones destructivas. En un mundo obsesionado con la apariencia, el éxito externo y el desempeño, se vuelve cada vez más difícil percibir esta diferencia. Pero en los momentos de verdadero silencio, cuando la máscara social cae, usted lo siente. Es esa conversación que no lleva a ninguna parte, esa presencia que no abriga, esa mirada que, a pesar de todo movimiento y gesticulación, está vacía, sin brillo. El cuerpo está ahí, la mente está activa, pero falta algo esencial. Si el alma es una conquista y si no todos la han desarrollado plenamente, surge la pregunta natural: ¿hay una oportunidad de cambiar esto? ¿O estamos simplemente condenados a ser lo que somos para siempre? La respuesta, según Blavatsky y la tradición teosófica, es clara y una vez más profundamente incómoda. Nadie está condenado, pero nadie está exento de las consecuencias de sí mismo. Y aquí entran en juego dos conceptos fundamentales para comprender la verdadera dinámica de la evolución espiritual: el karma y
y la reencarnación. Si alguien vive repetidamente solo para los sentidos, solo para el ego, sin buscar nada más allá del placer inmediato o la supervivencia, esa energía moldea su ser, genera un patrón de existencia cada vez más automático, cada vez más distante de la luz consciente del alma. En otras palabras, la acumulación de karma inconsciente atrapa al ser en ciclos de vida superficial sin verdadero crecimiento, sin trascendencia. La reencarnación es el escenario donde el karma se desarrolla. Cada nueva vida es una nueva oportunidad de transformar viejos patrones, de elegir de manera diferente, de despertar a algo más allá del ciclo mecánico de nacer, crecer, consumir y morir. Pero también es un campo de repetición si el individuo no despierta. Vida tras vida, el alma potencial o el capullo vacío sigue reproduciendo sus tendencias, reforzando sus hábitos, cerrándose cada vez más en el sueño de la inconsciencia. Blavatsky es directa al afirmar: el alma no es una garantía eterna para todos. Si no se cultiva, si no se despierta, puede simplemente nunca nacer. Y aquellos que después de muchos ciclos no desarrollan su individualidad espiritual consciente, se convierten en hojas secas en el viento de la evolución, descartados naturalmente como frutos que no maduraron. Para la teosofía, la vida humana es sagrada, no solo porque somos biológicamente especiales, sino porque cada existencia es una rara y preciosa oportunidad para crear algo eterno dentro de nosotros mismos, algo que ninguna muerte ni ningún tiempo pueden destruir. La conciencia de ser una parte viva de lo divino. En este punto del viaje queda claro que no basta con existir biológicamente para ser verdaderamente humano en el sentido espiritual. Pero para comprender esto en toda su magnitud, necesitamos mirar dentro de nosotros con más atención y separar lo que muchos hasta ahora consideraban ser una sola y misma cosa. Cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma no son la misma entidad. Son tres realidades distintas que coexisten dentro del ser humano, cada una con sus funciones, sus leyes, sus destinos. El cuerpo es lo más fácil de entender. Es nuestra estructura física, visible, tangible. Es un instrumento extraordinario, un vehículo que nos conecta con el mundo material. Sin él no podríamos tocar, ver, oír ni experimentar la densidad de la vida en la tierra. Pero el cuerpo por sí mismo es solo una sofisticada máquina biológica. Nace, crece, enferma y muere, obedeciendo las leyes de la naturaleza como cualquier otro organismo vivo. No hay misterio aquí. El cuerpo es temporal. Es el capullo donde el espíritu tiene la oportunidad de manifestarse, pero no es en sí mismo la expresión del ser eterno. La mente, a su vez, es más sutil. Es ella la que organiza la información que recibimos del mundo. La mente compara, juzga, razona, crea estrategias para sobrevivir y prosperar. Es lo que nos da el sentido de identidad en el mundo físico. Me gusta esto, no me gusta aquello. Pero la mente también es moldeable. Está condicionada por el entorno, por la cultura, por las experiencias. La mente puede ser brillante, creativa, incluso genial, y aún así estar totalmente desconectada del alma. Porque la mente, por muy poderosa que sea, opera dentro de los límites del tiempo, el espacio y la lógica material. Piensa, pero no siempre siente la verdad profunda del ser. Y luego, por encima del cuerpo y la mente, está el alma. El alma. El alma es el núcleo divino, el ser superior que existe más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de la lógica. No solo piensa, sabe, no solo reacciona, siente en su esencia.
Cuando el alma está despierta, trae consigo una conciencia de unidad, una percepción viva de que somos más que este cuerpo y más que esta mente inquieta. El alma es eterna, es testigo de las idas y venidas de cuerpos y mentes. Como quien observa las olas de un océano, siempre presente, siempre silenciosa, siempre llamándonos a una dimensión superior de la existencia. Pero, como hemos visto, no todos despiertan esta conciencia durante una vida humana. Muchos viven atrapados dentro del cuerpo y la mente, creyendo que son solo eso, un organismo que piensa y siente dentro de patrones impuestos, sin nunca escuchar la llamada del alma. Viven toda una vida dentro de la ilusión de la separación y la supervivencia. Despertar el alma es precisamente aprender a reconocer estas capas internas y, más aún, dar prioridad a lo que es eterno dentro de nosotros. Es cuando se comienza a darse cuenta de que usted no es su cuerpo, usted no es sus pensamientos, usted no es sus emociones pasajeras, usted es algo que observa todo eso. Y ahora, prepárese. Vamos a hablar sobre las pequeñas, a menudo impactantes, señales que distinguen a quienes realmente tienen un alma desarrollada de quienes solo parecen vivos. Imagino que después de todo esto, se debe estar preguntando, ¿cómo reconocer a alguien que realmente tiene un alma despierta? ¿Cómo percibir en medio de la multitud quién ya comenzó a vibrar en una frecuencia más alta y quién aún camina como un capullo vacío? La respuesta no está en las apariencias. Quienes tienen un alma desarrollada portan marcas invisibles para los ojos comunes, pero profundamente perceptibles para aquellos que han aprendido a sentir. La primera señal, quizás la más evidente, es una empatía profunda, casi sobrenatural. No se trata de la empatía superficial, como la cortesía o la amabilidad social. Estoy hablando de la capacidad de sentir el dolor ajeno, como si fuera propio, de conmoverse ante la belleza, la injusticia, el sufrimiento y también ante la grandeza silenciosa de la vida. Las personas con almas desarrolladas no pasan por el mundo indiferentes. Son tocadas, heridas, inspiradas, porque dentro de ellas pulsa una vida que reconoce la vida en todo. Otra señal clara es la búsqueda constante de un significado mayor. Mientras muchos viven solo para sobrevivir, consumir, distraerse, quienes tienen un alma despierta portan una sed que no se sacia con cosas comunes. Buscan la verdad, buscan a Dios, buscan comprender su propósito, incluso si esto los aísla, incluso si los obliga a abandonar las comodidades y certezas de la multitud. El alma desarrollada es inquieta, no se conforma. Siente que hay algo más y no descansa hasta comenzar a tocar esa realidad con sus propias manos. También se puede percibir una especie de luminosidad interior. No hablo de carisma superficial o encanto fabricado. Es otra cosa. Es un brillo en los ojos, una paz que perdura incluso en las tormentas, una fuerza silenciosa que inspira confianza y reverencia incluso sin palabras. Cuando conoce a alguien así, lo siente de inmediato. Aquí hay algo más. En contraste, la ausencia del alma despierta se revela a través de la frialdad, la superficialidad, la incapacidad de sentir algo más allá de los propios intereses inmediatos. No es difícil de reconocer. Son personas que viven en piloto automático, que simulan emociones pero no las viven profundamente, que hablan de amor, justicia, espiritualidad. Pero para ellas, estas palabras son solo sonidos vacíos, sin eco en el alma. Claro, nadie es perfecto. Incluso aquellos que ya despertaron su alma todavía cargan sombras, dudas, momentos de caída. Lo que marca la diferencia es que para estas almas vivas, cada caída es una oportunidad para crecer.
Cada dolor es una llamada a volverse más consciente. Cada desafío es una oportunidad para pulir aún más la luz interior. Reconocer estas señales no se trata de juzgar a los demás, se trata de percibir dónde estamos nosotros mismos. Es un espejo. Porque en el fondo, todo ser humano guarda en sí la posibilidad de despertar esa alma magnífica. La diferencia es que algunos ya respondieron a la llamada y otros siguen durmiendo. ¿Y usted puede percibir estas señales dentro de sí? ¿Siente esta inquietud, esta hambre de algo que el mundo ordinario no puede satisfacer? Ahora que está familiarizado con la realidad de los hombres sin alma, la evolución de las razas raíz y el arduo proceso de conquistar el alma verdadera, es hora de enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Qué significa todo esto para nuestro mundo actual? Mire a su alrededor. ¿Cuántas personas ve realmente vivas? ¿Cuántas están buscando de verdad algo más allá de sobrevivir, acumular, competir? El vacío existencial que plaga el mundo moderno no es un accidente. Es el síntoma inevitable de una desconexión masiva de la dimensión espiritual. Una epidemia donde la gente, aun rodeada de confort material, siente un vacío interior que nada puede llenar. La depresión, la ansiedad, la apatía, todo esto nace de la ausencia de un alma consciente activa. Si no entendemos la diferencia entre vivir biológicamente y vivir espiritualmente, seguiremos marchando hacia el abismo de la alienación, la fragmentación y la pérdida total de significado. Pero hay otra cara en esta realidad. Cada crisis, cada vacío, cada dolor que sentimos al percibir esta desconexión es también una llamada. El dolor es la alarma del alma tratando de despertar a aquellos que aún pueden ser despertados. Siente su alma cuando mira dentro de sí. Siente una presencia viva, ardiente, buscando algo más allá. O solo el ruido de una mente inquieta y los deseos del cuerpo. Y cuando mira a las personas a su alrededor, siente el resplandor de otras almas despiertas. O solo ve cuerpos moviéndose, hablando, trabajando, pero cuyos ojos no portan profundidad. Esta es la verdadera división de la humanidad. No la división de razas, países, ideologías, sino la división invisible entre aquellos que viven mecánicamente y aquellos que viven verdaderamente con alma. Y la gran verdad es que, aunque pocos todavía escuchan esta llamada, solo hace falta una sola alma viva para iluminar a innumerables almas dormidas a su alrededor. Si este viaje al misterio del alma te hizo cuestionar tu realidad, no te quedes solo. La verdad se comparte. Dale me gusta al video, déjame tu opinión en los comentarios y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo despertar. Nos vemos en la siguiente revelación.